BBN le da una cordial bienvenida a Desde el Púlpito, con una gran variedad de temas y predicadores fieles a la exposición de las Escrituras. Buscamos ayudarle en su vida espiritual. Prepare su mente y su corazón para escuchar el mensaje de hoy. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de los Proverbios, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gracias por darnos de su tiempo. A continuación, el hermano Daniel Ubel estará enseñándonos del tema el temor de Dios, un principio abandonado, y consideraremos 3 beneficios que usted y yo recibimos porque tememos al Señor. Vamos a pasar al mensaje. Para romper el hielo yo les quiero leer unas cositas y después vamos al estudio, pero me pareció muy interesante ver que hay diferencias muy grandes entre hombres y mujeres. Solamente algunas. Miren, por ejemplo, en cuanto al baño, un hombre tiene 7 objetos en el baño. A ver, si están de acuerdo conmigo. El cepillo de dientes, la pasta, la crema de afeitar, la maquinita de afeitar, el shampoo, el jabón y una toalla. El número de objetos que tiene una mujer en el baño son 437. Y el hombre es incapaz de identificar la mayor parte de esos objetos. Crema para todo, uno no sabe para qué, la exfoliante, la cosa, uno no entiende nada. Muy bien, otra diferencia. Cuando un hombre dice que está listo, significa que está listo para salir. Cuando una mujer dice que está lista, significa que estará lista tan pronto como encuentre el otro pendiente, termine de maquillarse y se ponga los zapatos. El hombre usa el teléfono como una herramienta de comunicación y a veces manda algún mensajito de texto. La mujer puede pasar 2 semanas de vacaciones con una amiga y cuando regresa a su casa le habla y es capaz de hablar con ella durante 3 horas. Los juguetes, a las niñas usan juguetes hasta los 11, 12 años y después pierden el interés. Los hombres siempre nos gusta seguir teniendo los juguetes, la diferencia es que con los años cada vez son más caros. Y lo último, porque no quiero demasiado tiempo y meter en esto, pero la comunicación, siempre las mujeres tienen fama de hablar más, ¿no es cierto? Pero dicen que esa fama no es correcta, que la verdad, hombres y mujeres decimos aproximadamente 30.000 palabras por día. No sé quién se dedicó a contarlas, pero dicen que ambos decimos 30.000 palabras por día. La diferencia es que el hombre se levanta temprano, sale del trabajo y comienza a repartir las palabras durante todo el día. En cambio, la mujer estuvo sola en la casa y cuando llega el marido, después de todo el día de trabajo, le vuelca las 30.000 palabras todas juntas. Y entonces ahí es cuando nosotros creemos que las mujeres hablan mucho. Muy bien, esto es solamente algo para romper el hielo. Nos ponemos de pie para orar. Señor, clamamos a ti. Necesidad de que hables a nuestros corazones. Necesidad que con tu palabra nos confrontes. De que nos prepares para la tremenda tarea que has puesto por delante de nosotros. Tenemos una tremenda responsabilidad, Señor. Capacítanos hoy. Háblanos hoy. Purifícanos hoy. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y que tu Santo Espíritu pueda ministrar a cada uno conforme a su necesidad. Háblanos, Señor, ese es nuestro ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Entonces vamos a hablar acerca de el temor de Dios, ese principio abandonado. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos tienen el falso concepto de que el temor de Dios es algo del Antiguo Testamento. Y que ahora ya cambió, estamos en otra dispensación y que ahora debemos amar a Dios y no tener temor de Dios y dicen el amor echa fuera el temor. No, un momento, están distorsionando todo. Ese que dice Juan es el amor a Dios echa fuera el temor a lo que el hombre me puede hacer. Pero el temor de Dios sigue siendo hoy el principio de la sabiduría, como lo fue siempre. Temor a Dios y amor a Dios no se contraponen. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 10, versículo 12, dice que, vamos a leerlo, algunos voy a mencionar, otros vamos a leer por cuestión del tiempo. Deuteronomio 10, 12, dice así:
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y le sirvas. Ahora dice ahí que temas y que le ames. Van juntos. En el capítulo 6, 3 veces va a repetir ambas cosas. Ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y le temerás. Y a Él solo servirás. La Escritura no pone como cosas contrapuestas amor y temor. La verdad es que es como a un padre, que uno ama, pero que le tiene ese temor reverente. Ahora, algunos han rebajado el concepto de temor a Dios, diciendo simplemente que temor a Dios implica reverencia. Es mucho más que eso. Fíjense conmigo otro texto, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora ven, aquí están las dos palabras por separado. El temor incluye la reverencia, pero es mucho más que esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor es realmente ese miedo, ese temor a la presencia de un Dios que sabe todo lo que pienso, que oye todo lo que digo, que ve todo lo que hago. Lo repito, es la conciencia, todo lo que digo, y sabe todo lo que pienso. Ven, cuando un niño está en la casa y está en la adolescencia y por ahí quiere ver algo en la televisión que no está correcto, si sabe que su papá está en la casa, no lo va a hacer. Pero si él piensa que su papá se fue y está solo, entonces se siente tentado a hacerlo. ¿Qué es la diferencia? El temor de que mi papá me pueda ver me evita el caer en el pecado. Ven, la conciencia de la presencia de Dios, el temor de Dios, es aquello que nos ayuda en la vida a vivir en santidad. El temor de Dios ha sido el principio abandonado porque muchos han dejado de predicar sobre este tema. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia has escuchado un mensaje acerca del temor de Dios? Es un tema muy poco mencionado. Preferimos hablar de que hay que amar a Dios, pero olvidamos este principio que es tan importante en nuestra vida y que nos ayuda tanto. El principio del temor de Dios. Dice Romanos 11, 22, considera la bondad de Dios y la severidad de Dios. La bondad y la severidad. Dios es bueno, sí, pero Él es un Padre severo. Y dice Hebreos capítulo 12 que a todos los que ama, castiga. Y esta disciplina es necesaria en nuestra vida. Así como con amor el Padre disciplina a su Hijo porque quiere evitarle el dolor mayor de las consecuencias que puede traer el pecado a la vida, Dios nos disciplina por amor. El temor a Dios tiene beneficios en la vida. Y yo quisiera hablar de 3 beneficios que tiene el temor de Dios en nuestra vida. En primer lugar, el temor de Dios nos protege. Ese es el primer beneficio, nos protege. Ahora, cuando uno, por ejemplo, tiene temor de la altura, difícilmente se caiga de un precipicio. ¿Saben por qué? Porque no se va a acercar ahí. Si tiene temor de la altura, se va a alejar. Este concepto de alejar es lo que dice Proverbios 16:6. Fíjense conmigo. Proverbios 16:6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, se alejan del mal, se apartan. ¿Ven? El temor de Dios nos protege. ¿Por qué? Porque nos aleja del pecado. El temor de Dios nos pone distancia, nos aleja de aquellas cosas que son peligrosas para la vida. Yo puedo ver a algunos hombres que no tienen temor de Dios porque viven en el límite de lo permitido. Y a veces pueden ver en la televisión cosas diciendo, no pasa nada, a mí no me afecta. Yo estoy pensando ahí, la verdad, este hombre no tiene temor de Dios. No se da cuenta del peligro en el que está.
no toma conciencia de que la verdad todos podemos ser afectados. Vamos a hablar, Dios mediante, en el tercer estudio acerca de tentación, y vamos a ver cómo todos realmente somos tentados en todas las épocas de nuestra vida. Ninguno acá puede decir, a mí no me afecta. Es la falta de temor a Dios, el hecho de no poner distancia con el pecado, el hecho de no poner distancia con el peligro, el hecho de tener la confianza de poder estar por ahí en un lugar a solas con una mujer y decir, yo no estoy pensando nada malo, no va a pasar nada, y no tomar la precaución o el cuidado de dejar una puerta abierta o de estar teniendo a mi esposa cerca. ¿Ven? Es la falta de temor a Dios lo que a veces nos acerca al pecado. Un niño, en su ingenuidad, se acerca a la altura y a veces hasta mira por abajo en el precipicio. No tiene temor. O a veces puede jugar con una serpiente. No tiene temor. Claro, la ve bonita la serpiente, no sabe del peligro, no sabe del veneno, no sabe de que puede destruir su vida y juega. Pero cuando uno tiene temor de la serpiente y sabe y es consciente del veneno, entonces se aleja. Inmediatamente lo agarra el niño y lo saca de ahí, lo aleja del peligro. Ven, la falta de temor es aquello que nos hace vivir sin precaución, sin principios en la vida. Nos hace muchas veces estar en una situación peligrosa. En Efesios capítulo 4 dice, no deis lugar al diablo. No le des lugar. Ahora, muchas veces la falta de temor abre la puerta a la tentación. Tenemos que entender entonces, el primer beneficio es que el temor nos protege. Vamos a ver un ejemplo de esto en Nehemías. Nehemías fue un hombre que realmente vivió en el temor de Dios. Y vamos a ver en el capítulo 5 y 6 dos situaciones en la vida de Nehemías en las que él manifiesta cómo el temor de Dios le protegió. Nehemías capítulo 5, versículo 9, dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Él les confronta al pueblo y dice, ¿no tenés temor de Dios para no ser oprobio? Cuando una persona no tiene temor de Dios, termina en peligro de ser... Está confrontando a estos judíos que estaban prestándose dinero y cobrando intereses, cosa que la ley no permitía. Pero fíjense en el capítulo 15, en el versículo 15. Dice, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Dice, yo no abusé de mis derechos. Yo no reclamé lo que me correspondía, porque yo veía la necesidad del pueblo. Yo no quería, dice, estar ahí reclamando, denme el pan del gobernador. No, y dice después que él tenía 150 invitados a su mesa todos los días, pero él dice, yo de mi propio dinero compraba la comida y les daba de comer. Yo no abusé. ¿Por qué no lo hice? Por el temor de Dios. El temor de Dios le protegió. Ahora, esto sirve para un antecedente de lo que va a ser en el capítulo siguiente. En el capítulo 6 encontramos que Nehemías había sido amenazado en varias oportunidades por sus enemigos. Pero como las amenazas no daban resultado, los enemigos eligieron otra táctica. Eligen el engaño y hablan con alguien que se decía profeta y lo sobornan para que le hable a Nehemías diciéndole, yo recibí palabra de Dios. Y entonces fíjense lo que dice en el capítulo 6, versículo 10. Dice, vine luego a casa de Semaías, este es el profeta, hijo de Delaía, hijo de Metabael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vienen para matarte.
Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¡Ah, qué macho! Decimos. No está hablando de un hombre como yo en el sentido de decir yo me aguanto a lo que venga. A ver, ¿cuántos son los que vienen a matarme? No era eso. Él está hablando un hombre con temor de Dios, como yo. Dice, ¿quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Porque entrar al templo no era permitido para él. Solo los sacerdotes podían entrar al templo. Nehemías no era sacerdote. Él no estaba purificado, él sabía que no podía entrar al templo. Él tenía temor de Dios. Y él sabía que entrar al templo podía implicar que Dios mismo le mate. El temor a Dios te quita el temor a los hombres, ¿ves? Y él dice acá, ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No, yo tengo temor de Dios, y ese temor de Dios le protegió para no entrar en el templo. Y entonces, versículo 12, entendí que Dios no lo había enviado. Ahora, él entendió después esto. El temor de Dios lo protegió en su momento. Y ahora entendió el engaño, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, ¿ves? Hacer temer miedo a los hombres. Y que pecase, que entrara al templo. Y le sirviera entonces de mal nombre con que fuera yo infamado. Ahora aquí está la estrategia del enemigo. El enemigo va a tratar de engañarnos muchas veces en la vida para conducirnos al pecado. Y una vez que uno cae en el pecado, después entonces utiliza esto para, dice, infamarnos. Y para traer deshonra al nombre de Dios. Para arruinar el testimonio. Y para que se hable mal de nosotros. Esa es la estrategia del enemigo. Hacernos, a través del engaño, conducir hasta el pecado. Y después entonces difamarnos. Ahora, cuando uno tiene temor de Dios, ese temor nos protege. Ese temor nos libra del engaño. Ese temor nos ayuda a alejarnos del pecado que puede ser destructivo en la vida. Ahora, el temor de Dios es como un freno. Es como un freno. ¿Saben? Un hombre sin temor de Dios es como un auto sin frenos. Qué peligro, ¿no? Acá en la cordillera, si uno quiere bajar de los Andes sin freno, ¿no? Bueno, el hombre que vive sin temor de Dios es un hombre sin frenos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es un freno para el pecado. Fíjense, por ejemplo, Romanos 3:18. Dice ahí lo siguiente. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de los ojos. Las personas, está hablando acá, que viven en el pecado no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Por eso pueden ver cualquier cosa que se aparezca en una pantalla. No tienen temor de Dios. Pero el temor de Dios es un freno para los ojos. Debo entender que debo cuidar mis ojos. Job, siendo ya un hombre grande, casado, con 10 hijos, sin embargo en el capítulo 31 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar una virgen? Hice pacto con mis ojos. Ahora, la falta de temor de Dios a veces nos lleva a mirar cosas que nos avergonzarían si un hijo nuestro entrara ahí y viera lo que estamos viendo. ¿Ves? El temor de Dios nos protege. Es un freno para los ojos. Es un freno para el hablar o el juzgar a otros. Fíjense en en Números capítulo 12. Números capítulo 12. Yo se los leo para ir rápidamente. Dice en el versículo 8, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí María y Aarón habían murmurado acerca de Moisés, acerca de que él había tomado una mujer de Cus, una cusita mía, le decía él. Y entonces
María y Aarón murmuraron y Dios los confronta, los llama aparte a María y Aarón y dice, yo hablo con Moisés cara a cara, si yo tuviera un problema con él, yo se lo hubiera dicho. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El temor de Dios es un freno para nuestra lengua. Muchas veces hablamos mal de otros. Muchas hablamos mal de la autoridad. Saben, hablar mal de la autoridad tiene consecuencias tremendas. Muchas veces hablamos mal estando en la mesa con nuestros hijos presentes. ¿Sabes? El hijo está aprendiendo que tú no respetas la autoridad. ¿Sabe cuál va a ser la consecuencia de eso? El día de mañana él no va a respetar tu autoridad. Es interesante que 4 capítulos más adelante, si uno va a Números 16, ahí encuentras que los hijos de Coré, 250, se estaban rebelando contra Aarón. Y estaban diciendo las mismas palabras que Aarón dijo acá a la gente. Aarón dijo acá, en el capítulo 12, versículo 1, a la gente, ¿acaso solo Dios habla por Moisés, no puede hablar por medio nuestro? Y 4 capítulos después, los hijos de Aarón dicen lo mismo. ¿Acaso solamente Moisés y Aarón tienen el Espíritu de Dios? ¿Nosotros no tenemos el mismo Espíritu? ¿No puede Dios usarnos a nosotros? Y uno se pregunta, ¿de dónde aprendieron los hijos de Coré eso? Del mismo Aarón. Él les enseñó. Cuando él habló mal de Moisés, él estaba enseñando al pueblo que se puede hablar mal de la autoridad. Tenemos la costumbre de hablar siempre mal. Hablamos mal del presidente, de un partido de fútbol, hablamos mal de quién, del referí, siempre se equivoca y no ve nada. Siempre estamos hablando mal de la autoridad y esto trae consecuencias. Dicen, ¿no tienes temor de hablar mal? ¿No entiendes que Dios pone la autoridad? ¿No tienes temor? El temor de Dios es un freno para hablar y para juzgar a otros. Ahora, el temor de Dios también es un freno, bueno, dice a la rebeldía, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ven, el temor de Dios es un freno para el pecado, nos protege, nos ayuda a no caer en medio de la tentación. Pero vamos a lo segundo, porque se nos va el tiempo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y este sí quiero que todos lo busquemos. El temor de Dios nos protege, pero el temor de Dios nos purifica. El temor de Dios nos purifica. Dice 2 Corintios en el capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu para la santidad. La santidad en la vida es algo progresivo. Vamos perfeccionando, vamos completando la santidad. Hay una santidad que recibimos posicional. Cuando aceptamos a Cristo dice que Él nos santificó. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice, yo les escribo a los corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, ¿cómo? Somos santificados, sí, en Cristo, pero somos llamados a ser santos en la práctica. Y acá dice que debemos perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. En la medida que progresamos, que crecemos en el temor de Dios, vamos descubriendo más y más áreas en la vida que limpiar. Nosotros, por ejemplo, recordamos un hombre que era un profeta de Dios. Cuando llega el capítulo 6, él ya había profetizado delante de reyes, él había dado mensajes tremendos. Si uno lee el mensaje del capítulo 5 de Isaías, él va diciendo, ¡ay de aquellos que no se entregan al pecado! ¡Ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno! Y está condenando y acusando a todo el mundo. Él se creía suficientemente santo para acusar a otros, pero llega el capítulo 6 y entra en la presencia de Dios. Y escucha a los ángeles decir, santo, santo, santo. Y él dice, ¡ay de mí! Ya no está acusando a otros, dice, ¡ay de mí! Ahora él se da cuenta que necesitaba ser purificado. Dice, ¡ay de mí que soy hombre inmundo de labios! Y él necesitaba ser purificado. Y el ángel tocó con una brasa sus labios. Y ahí estaba listo para escuchar la voz de Dios en la intimidad. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Saben? Isaías escuchó una revelación tremenda porque escucha a la Trinidad hablar. Porque dice, ¿quién irá por
nosotros, y está hablando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice, ¿quién va a ir por nosotros? Pero esa cercanía a la presencia de Dios fue por medio de la purificación. El temor de Dios que en ese momento le vino porque dijo, ¡ay de mí que soy muerto! En ese momento él entendió que necesitaba crecer, perfeccionar la santidad. Yo estoy seguro que muchos de aquí que son líderes de iglesias, que trabajan para Dios, por supuesto, nos queremos más santos que muchos en el mundo. Pero el asunto es que no tenemos que compararnos con los pecadores, no tenemos que comparar con la santidad de Dios. Y ahí la cosa cambia. ¿Vieron esas propagandas de jabón en polvo? De la ropa. Que dicen, si usas este jabón, ahí puede ser blanco. Y comparan dos ropas. Una que parecía blanca, pero no lo era tanto. El problema es con qué te comparas. Cuando te comparas con la santidad de Dios, te das cuenta de que te falta todavía mucho. Y entonces te das cuenta que tenemos que progresar, que perfeccionar la santidad. Ahora, quiero decir algo. Yo hablaba estos días a los jóvenes y hablábamos de Daniel. Y en un momento hablábamos de una convicción que debemos tener en la vida. Que la santidad nos conviene. Cuando en el capítulo 1 él dice, propuse en mi corazón no contaminarme, él dice al rey, al jefe de la cárcel, de los eunucos, él decía así, pero van por 10 días, y vas a ver que después de 10 días nuestro rostro va a estar mejor que el rostro de los otros que comen de la comida del rey. La santidad nos conviene, nos va a hacer bien. Esa era la convicción de Daniel, la santidad me va a hacer tener un rostro mejor que el rostro de los otros. Es la convicción de entender que el pecado puede ser atractivo, puede parecer rico. ¿Saben? Era atractiva la comida del rey, Pero Daniel dijo, yo prefiero poroto y agua. Podía ser atractivo lo otro, pero dice, no me conviene. Pablo dice, hay cosas que me son lícitas, pero no me convienen. Porque van a terminar haciendo daño a mi familia. Hay cosas que quizás pueden ser lícitas, pero porque la ley no da un mandamiento estricto contra ellas. Pero no me convienen. Y como no me convienen, las dejo a un lado. ¿Por qué? Porque la santidad me conviene. La santidad va a traer beneficios a mi vida. Y a veces tengo que ver a alguien que está ahí sufriendo por una relación matrimonial desgastada con los años. El hogar dice, mi hogar es un infierno. Vivimos peleando, está la cosa mal, ya no soporto más. ¿Saben qué pasa? Se ha roto un círculo que llamamos el círculo del amor y respeto. ¿Cómo es esto? Efesios 5 dice, el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Muy fácil. Lo sintetiza todo en estas dos frases. El hombre ame y la mujer respete. Ahora, esto es un círculo y cuando el hombre deja de amar a la mujer deja de respetar al hombre. Y entonces la mujer te pierde el respeto y comienza a cuestionar tus decisiones. Y a uno no le gusta eso. ¿Cómo me estás cuestionando? Y de pronto entonces el clima se rompe porque se rompió el círculo perfecto de amor y respeto. Es que hemos dejado entrar el pecado, hemos dejado entrar el orgullo, hemos permitido que la ira entre y entonces el amor quedó a un costado. Y la respuesta que recibimos es falta de respeto. Y esto empeora porque cuanto menos me respeta, menos la amo. Y cuanto menos la amo, menos me respeta. Y entonces el círculo se va agrandando como una bola de nieve que cae por una montaña. Hasta que quieres detenerlo y parece imposible. Es una luz. Y arrastra todo por delante. ¿Saben? Todo comenzó con la falta de temor de Dios. Por no entender de que debo perfeccionar la santidad y debo frenar las cosas cuando recién comienza. Y quizás doblegar el orgullo y decir perdón. Y eso quizás hubiera frenado la cosa en su momento. A veces cuando nos llega el matrimonio para el aconsejamiento, ya estás queriendo frenar una luz, un aluvión de problemas. Y uno se encuentra con tantas cosas que arreglar que dice, ¿por dónde empezamos?
Y a veces el matrimonio siente que ya no hay vuelta atrás. Pero eso se podía haber sido diferente si hubieran buscado consejo años antes. Y hubieran evitado la cosa en un comienzo. ¿Saben? Debemos perfeccionar la santidad y entender que Dios debe ser nuestro único temor. Vamos a Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Quiero decirte algo, cuando temes a Dios, esto deja o quita todo otro temor. Y yo quiero confrontarnos acá con una realidad. Creo que muchas veces nosotros tenemos mucho temor a otras cosas, no a Dios. Leamos primero el versículo 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea a Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Ahora escuchen, Isaías dice, no tengas temor de lo que el mundo tiene temor. ¿De qué tiene temor un hombre en el mundo? Tiene temor al fracaso, por ejemplo. Tiene temor al fracaso. ¿Tú tienes temor al fracaso? ¿Por qué? Porque eso sería temor a ser humillado. Temor a no ser reconocido. Temor a perder el respeto de los hijos. Temor a poder perder un ministerio. Temor a que se rían de mí. Temor a lo que puedan llegar a decir de mí. Temor a pasar vergüenza. Temor a que se descubra lo que hay en el corazón. Temores. ¿Esos son tus temores? A veces, por causa de estos temores, uno se cuida. Porque tengo temor a ser descubierto. Porque tengo temor a pasar vergüenza. Porque tengo temor al fracaso. Porque tengo temor a poder perder un ministerio. Y el orgullo del hombre es tan grande que entonces a veces no hago ciertas cosas, pero no las estoy haciendo por temor a Dios, sino por temor a lo que cualquier persona en el mundo tiene temor. Acá Isaías dice, no temas lo que ellos temen. Ese no es el temor que vale. El temor al fracaso no es el temor que sirve, que te santifica. Ese es un temor mundano. El temor a la vergüenza, eso es un temor que brota del orgullo. Es el temor de Dios, dice, sea Dios vuestro temor, sea a Él vuestro miedo, a Jehová temed. Una vez, estando en el campamento, tuvimos un caso de una chica que estaba endemoniada. Muchos consejeros comenzaron a tener temor. Y habían escuchado la historia una vez donde una vez una persona endemoniada estaba acusando de pecado a la persona que la estaba confrontando. Le decía, yo conozco que tú hiciste esto y esto y esto. Y entonces tuvieron mucho temor, diciendo, ¿y si tengo que confrontar a esta persona y el demonio acusa de mi pecado? Así que todos empezaron a confesar pecado a lo loco. Y yo era jefe de consejeros ahí y me enojé, como Nehemías cuando en el capítulo 5 dice, me enojé en gran manera. Entonces lo medité primero, porque si no los reventaba. Y después les hablé y les dije, escuchen bien. ¿Están confesando porque tienen temor a Satanás? ¿Están confesando porque tienen temor a que él descubra tu pecado y pase vergüenza delante de tus compañeros? Ese no es el temor que vale. Sea Dios vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Jehová tenés que temer, a nada más. No se trata del temor del mundo, es el temor de Dios el que me santifica. Y esto me lleva al último punto, porque el temor de Dios me protege, el temor de Dios me purifica, pero el temor de Dios me prepara. ¿Para qué me prepara el temor de Dios? Para el juicio. ¿Por qué? Fíjense conmigo, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Son los dos últimos versículos ya. Estamos terminando en esta mañana. El primer dice, nos habla de un momento solemne. Dice así,
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice acá, un día vamos a tener que dar cuenta. Y todas las cosas ahí estarán abiertas y desnudas. Nadie puede ocultar nada en ese día. El que vive en el temor de Dios está preparado para enfrentar el juicio de Dios. El que vivió sin temor a Dios, la verdad, no está preparado y en ese día va a estar con vergüenza. Y como dice 1 Juan 2:28, algunos en su venida se van a alejar de él avergonzados, no queriendo enfrentar a aquel que tiene ojos como llama de fuego, que puede penetrar y ver lo profundo, lo oculto, las intenciones del corazón. Pero el temor de Dios me prepara para el día del juicio. En el capítulo también 13, versículo 17, va a decir ahí que los pastores un día tendrán que dar cuenta de la grey. Ahora ves, un día nosotros tenemos que dar cuenta ante Dios. Vamos a tener que dar cuenta de que, de cómo administraste el dinero que Dios te dio. Tendrás que dar cuenta de cómo has liderado a tu familia. Tendrás que dar cuenta de cómo has criado a tus hijos. Tendrás que dar cuenta de que si eres un líder de jóvenes, cómo has guiado a los jóvenes. Y si eres un pastor, cómo has guiado a la grey. Un día tenemos que dar cuentas. Un día está ese momento solemne, la rendición de cuentas, donde el amo viene y llama a los administradores y dice, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con el talento que te di? ¿Lo escondiste en la tierra? ¿Dónde está mi ganancia? ¿Qué has hecho con el don que te di? ¿Qué has hecho con el tiempo que te di? ¿Qué has hecho con el dinero que te di? Un día tenemos que dar cuenta. Y este concepto de la rendición de cuentas me llena de temor. Y ese temor produce lo que vamos a terminar viendo en 2 Corintios 5:11. 2 Corintios 5:11. Vamos a leer el 10 primero, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo está hablando acá, un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho. La salvación es un regalo de Dios. En el tribunal de Cristo no se determinará la salvación. En el tribunal de Cristo somos todos creyentes. El juicio para los incrédulos es otro juicio. En el tribunal de Cristo no se determina salvación, se determina el galardón. Se determina si vamos a recibir premio o si vamos a sufrir pérdida, como dice 1 Corintios 3. Y entonces Pablo dice, todos vamos a comparecer ahí, y esto me da temor. Y conociendo ese temor del Señor, ¿qué hago? Persuadimos a los hombres. El temor de Dios me conduce, me lleva a persuadirles hoy a ustedes, como yo un día fui persuadido por Dios. A persuadir a los hombres a vivir en el temor de Dios. A confrontar a la gente y hablar. El temor me lleva a entender que tengo que prepararme para aquel momento del juicio cuando esté en el tribunal de Cristo. Para no estar ahí con una actitud de vergüenza, de temor, sino de confianza, esperando a recibir esas coronas, no para mi gloria, sino para poder adorarle, echándolas a sus pies.